especialista en dinero, que es Ariel Wilkis. Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy interesante, de un sociólogo especialista en el tema del dinero, ¿no? Vos decís que el dólar, la cotización del dólar, es un número cargado de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente, eso es parte de una de las interpretaciones de un trabajo que venimos realizando con una colega, con Mariana Lucy, que trata de pensar el dólar desde un plano diferente de las funciones que generalmente se le atribuyen en los manuales de economía. Ajá. ¿Cuál es? A ver. Y, por ejemplo, es esa idea en la cual el dólar cumple un rol, una función de un artefacto de interpretación de la realidad social y la realidad política. Ajá. Y que es ese artefacto de interpretación de la realidad política y la realidad social, que no es exclusiva de los expertos, como recién tu periodista en economía, sino también de las personas que seguramente viven en la cuenca del Riachuelo, que tu anterior entrevistado estuvo hablando. ¿Cuál es la conexión entre esas dos personas, entre las personas que hablaba tu columnista de economía y tu entrevistado anterior? Es que hay una preocupación arriba de la sociedad y abajo de la sociedad por el dólar. Y esa preocupación no es únicamente por acceder materialmente a él, sino de una preocupación porque se sabe, se ha construido en un proceso de muy largo plazo, que el dólar es un artefacto para interpretar qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Podríamos decir que es un termómetro de la realidad? Es un termómetro, yo prefiero llamarlo un artefacto. Sí, no se lo mide algo, sino que permite interpretar, que permite darle sentido, que no es fijo. Un termómetro es un instrumento, un objeto fijo, siempre igual a sí mismo. En cambio, el dólar, digamos, como artefacto ha cambiado a lo largo del tiempo. Y un poco el objetivo y el propósito de la investigación que hacemos con Mariana es reconstruir esa historia. En esta historia, ¿cuándo el dólar deja de ser simplemente una moneda que cumple la función, por ejemplo, de permitir acceder a ciertos bienes o de preservar el valor de del esfuerzo económico de alguien? ¿Cuándo se convierte en este artefacto tan particular que vos mencionás? Mira, nosotros identificamos a fines de la década del 50, principios de la década del 60, un momento de gran ebullición del mercado cambiario posterior a la devaluación del 58, y donde el mercado cambiario deja de ser un lugar exclusivo para agentes económicos expertos, digo, gente vinculada al comercio exterior o gente vinculada a la bolsa, y lo que los periodistas de la época narraban, la presencia de los especuladores hormigas. Lo que posteriormente en los 70 y los 80 se empezó a llamar como el chiquitaje. En ese momento aparecen, o mejor dicho, ingresan a participar en el mercado cambiario personas, digamos, ordinarias, ordinarias. Y al mismo tiempo, el dólar empieza a aparecer en este clave de artefacto de interpretación económica y política. Por ejemplo, a principios del 59, luego la devaluación del 58, el diario Clarín publica una serie en su tapa que se llama la serie Lomo Dólar. Lomo Dólar. Que le explica, que le explica a su público que siguiendo la cotización del dólar se va a entender por qué el lomo sigue. Y eso es como, para nosotros, un gran hito, pues es un primer momento en el cual el dólar aparece referenciado y hablando a algo vinculado a la vida cotidiana, el consumo de carne. El precio del lomo, estamos hablando. El precio del lomo, sí, exactamente. Y entonces esa figura del lomo dólar que se mantiene en la tapa durante varios días a principios del 59 es un gran momento fundacional de inflexión de la aparición del dólar como algo que desborda una esfera exclusivamente económica y una esfera exclusivamente vinculada a actores económicos. Es decir, hay universos paralelos. El dólar había nacido para moverse en la esfera económica financiera y con cierto sector social, y de golpe salta a la vida cotidiana. A la vida cotidiana. Eso tenés en el 59, luego a lo largo de toda la década del 60 tenés muchas publicidades de turismo, del mercado inmobiliario e incluso de compra de electrodomésticos, donde la referencia al dólar es importante, ya sea porque los valores están dolarizados, ya sea porque la estrategia de comercialización es decir, por ejemplo, aunque el dólar subió,
usted puede comprar en la casa Constantino a $1 valor viejo. Esto es a fines de la década del 60. Y Ariel, ¿acá qué funciona? ¿La irrupción de la clase media que se instala como un actor central de la sociedad argentina o la presencia continua del problema de la inflación? ¿Qué pesa en este dólar como, bueno, como personaje tan atípico, ¿no? Que empieza a jugar un rol tan atípico? Son dos muy buenas preguntas y las voy a tratar de separar. Dale. La década del 60 no es el momento en el cual uno puede identificar que es el momento en el cual la Argentina está viviendo un periodo de alta inflación. Eso es posterior, más a fines de los 70 hasta el día de hoy. Pero en el ejemplo que vos decías de los electrodomésticos, había una idea de que aún cuando sube y en términos de dólares caro, usted igual lo va a poder comprar. Había una idea de que el precio estaba subiendo. Claro, pero no estaba la idea de que el dólar ya era un refugio para ahorro. Bien. Aparece, en verdad, en la década del 60 uno encuentra sobre esa clase media que vos mencionás, ascendente, y que es lo que los análisis sociológicos del periodo hablan como una clase media que moderniza la sociedad argentina. Aparece muy entremezclado la idea de que esas personas compran para ahorrar, pero también compran para especular. No queda muy claro. Digamos, queda como dos figuras mezcladas, la ahorrista y la del especulador. Claro. Mucho más claro, a fines de los 70 y hasta el día de hoy, aparece la figura de el dólar como estrategia de ahorro, como estrategia de preservar del valor de la moneda. Claro. Pero en los 60 parece como... Todavía no. Sí, mezclado. Incluso te arriesgaría que hay más como una especie de una ventanilla de especulación. Sí. ¿Y la clase media no entra en esa vía de especulación? ¿Preservo el valor de no, entra también. Una clase media acomodada, ¿no? Acomodada todavía. Nosotros podemos identificar entre ese periodo que te marqué, fines de los 50, principios de los 60, hasta los 80, como diferentes etapas donde las diferentes fracciones de una clase media, que en la Argentina es muy extensa, van vinculándose con el mercado cambiario. A principios de los fines de los 50, principios de los 60, una clase media acomodada. Bien. En el otro extremo es la figura de plata dulce, es la abuelita. O sea, la abuelita, esa abuelita que aparece en plata dulce, después uno lo encuentra en todas las narrativas de la época, del principio de los 80. Uno ve muchos jubilados y muchas señoras en el mercado cambiario. Claro. O sea, un universo... Lo tienen en el colchón, el dólar, o lo guardan en la lata de azúcar. Exactamente, o tenés... hay una movilización, si te acordás, el cierre del Banco BIR, que generó todo un conflicto, y una movilización por parte de los ahorristas, en los cuales reclamaba al Estado, ahorristas en dólares, que les devuelvan los dólares, y las solicitadas que ellos publicaban en los diarios eran: somos trabajadores, nos hemos sacrificado por este país, no hemos podido confiar en nuestra moneda, no fue nuestra culpa, queremos que nos devuelvan los dólares. Claro. No es, una figura de una clase media acomodada, sino una clase media trabajadora y reivindicando su condición de trabajadora y también de jubilado para que les devuelvan los dólares. El dólar funciona, según tu visión y tu análisis, como una herramienta de resistencia contra el Estado, en algunos sentidos. Explícanos eso, por favor. Sí, esa es una en los múltiples usos, eso es uno. Esa idea tuvo dos anécdotas. A ver. Una surgió haciendo entrevistas a productores ojeros en Santa Fe, en un pueblo de Santa Fe, productores ojeros. Y en 2014, o sea, te das una idea del contexto. Y la sensación al salir de esa entrevista era que estos ojeros me decían: la soja es nuestra, la soja que yo puedo realizar es nuestra, no puede venir el Estado a sacarlas. Claro. Y el uso de silo bolsa es una estrategia para resistirnos frente a la voluntad del Estado a venir a sustraer nuestra soja, que es una soja que se dolariza. Claro, entonces, es igual a dólar, soja es dólar. Exactamente. 3 años después, publicando un paper con Mariana, uno de los reviewers, una de las personas que nos devuelve un comentario, nos dice: ahora entiendo lo que están diciendo. Para ustedes el dólar
es como las armas en Estados Unidos. Muy buena idea. Dije, eso es lo que todos estamos pensando. Claro, claro. Si uno lo pone en comparación, es un instrumento, un objeto que tiene su materialidad, claro. Las armas y el dólar, que permite a las personas tener una relación diferente con el Estado. Claro. Y una relación de resistencia en unos casos. De resistencia y tener algún control en esa relación, ¿no? Que debe ser el único control económico que uno tiene sobre la propia vida, la decisión de comprar o no dólares, ¿no? Exactamente. Todo lo demás depende de variables que maneja el Estado. Por eso nosotros decimos que frente a la discusión o el debate, si la preferencia de los argentinos frente al dólar es una opción cultural, sí, o una opción racional, decimos, uno puede decir, hay una opción política. Claro. Hay una relación de los individuos, de las personas con el dólar, que es una relación con el Estado, y una relación con el Estado a través del dólar que les permite mantener ese grado de autonomía. Claro, a veces es una relación política que a veces es de protesta, a veces es de resistencia y a veces, y generalmente, de desconfianza, ¿no? Exactamente, sí. Pero como decís vos, de autonomía es importante, es la posibilidad de una instancia de sustraerse a las regulaciones del Estado y al mismo tiempo mantener un grado de autonomía en relación a lo que el Estado va a hacer y a las pérdidas que el Estado produce. Claro, claro. Es como desacoplar. Es el poder que yo tengo. Es desacoplar la vida económica, claro, individual, de la vida económica colectiva. Ah, muy interesante. Eso es lo que nosotros estamos tratando de mostrar en este libro e introducir, un libro que va a salir ahora. ¿Cómo se llama? El libro estamos definiendo el título, va a salir a mitad de año por la editorial Planeta, por Crítica. Ah, vamos a estar muy atentos. Estamos ya entregándolo el libro en este momento, por eso no pude venir antes porque estábamos terminando el libro. Ariel, una última cuestión. Lo conoces a Niall Ferguson, autor de The Ascent of Money, y él cuenta una historia, no sé si la recordás, de una tribu en Colombia muy marginada, muy aislada en términos de contacto con la modernidad, que no tienen dinero, no conocen el concepto del dinero y de manera muy interesante tampoco conocen el concepto de tiempo. ¿Hay una lectura posible de esta propensión de los argentinos a ahorrar en dólares o a comprar dólares que tenga que ver con... Hay una percepción de la velocidad en la Argentina, que es la inflación, entonces el dólar es una manera de anclar el tiempo en el presente y de volverlo controlable, tanto el valor del dinero como el del tiempo? Sí, no solo eso, te agrego un dato más. La obsesión nuestra es por el cash, por el efectivo. Claro. O sea, eso tiene lo que vos decís, o sea, la capacidad, lo material tenerlo en la mano. Que no desaparezca, o sea, es muy, muy singular la manera en la cual las transacciones en efectivo de grandes compras inmobiliarias es una singularidad de este mercado, argentino. Claro. Pero inscrito en una lógica más global ahí. Claro. Digamos, el libro, o sea, hay una construcción literaria que es el libro de Alan Pauls, Historia del Dinero, que logra, digamos, construir literariamente precisamente esta manera de los argentinos de construir una relación con el efectivo y con lo material, con lo concreto, que es la manera también de sustraerse a un tiempo muy volátil. Muchísimas gracias, Ariel. Vamos a estar muy atentos a la salida de tu libro porque es muy interesante la idea. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos en el Más Info, segunda edición, por La Nación Más.